¿Cómo están, estudiantes? Bienvenidos a una introducción sobre la programación orientada a objetos dentro de Java utilizando la interfaz de desarrollo de Eclipse. Este tema es para refrescar los conocimientos que ustedes deben traer de programación 1 y programación 2 como parte de las asignaturas correspondientes al programa de ingeniería en telemática. ¿Por qué les digo esto? Porque Java es un programa totalmente orientado a objetos y tener ese dominio de lo que son objetos, clases, métodos, atributos es sumamente importante. Recuerden que la programación orientada a objetos se basa en unos pilares fundamentales que hacen que su programación sea extremadamente poderosa. Una es la abstracción, otra es el polimorfismo, otra es la herencia y por último tenemos también el encapsulamiento. Estos pilares hacen de que programar sea más organizado, se pueda reutilizar mucho más el código, siempre y cuando uno domine esos conceptos. Hay gente que trabaja en Java y no reutiliza código, no sabe sobre el encapsulamiento, deja atributos totalmente expuestos y estos no son buenos hábitos para programar. Entonces vamos a revisar esto. El tema 1 como tal, que va a comenzar el día martes, ahí se explicará paso a paso Java. Hablaremos a más detalle de cada una de las partes de la sintaxis y su desarrollo. Aquí iré trabajando. Si lo van entendiendo sería excelente, si no, lo importante es que capten lo que tiene que ver con la programación de orientada a objetos, con esos conceptos, ¿ok? Igual, trabajar en Java es un salto de fe al inicio. Para las personas que nunca han trabajado con Java, siempre al iniciar Java se encuentran que hay mucho código que no entienden en ese primer instante, pero a medida que empiezan a practicar, que empiezan a comprender los conceptos de Java más adelante, sus estructuras, sus modificadores de acceso, empiezan a entender, ya sé por qué el código al inicio, por qué esta estructura, ¿okay? Java es un poco, esa curva de aprendizaje no es tan fácil al principio, pero a medida de que se empieza a explicar los conceptos, es automático, empieza como a verse una luz que empieza a darle concepto y entendimiento a todo lo que desde el primer momento causó cierta incomprensión o duda de los conceptos de Java. Entonces, ya saben, si hay algo que no entienden, den un salto de fe. Igual, ustedes van a ver este video, traten de entenderlo lo máximo cuando empecemos a ver la asignatura a partir del martes y vuelvan a ver el video, les aseguro que van a ir entendiendo cada vez más todos esos conceptos. Lo importante es practicar, como les he dicho. Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos la interfaz de desarrollo de Eclipse. ¿Okay? La interfaz de desarrollo de Eclipse está desarrollada en Java. Esto fue creado con Java. Como vieron en el video anterior que les pasé de Hola Mundo, en el lado izquierdo tenemos el Package Explorer donde salen todos los proyectos. Este es mi equipo y como pueden ver tengo una gran cantidad de proyectos abiertos. En el lado derecho tenemos el outline donde me aparece el esquema de todos mis atributos, constantes, métodos que tengo en la clase en la que estoy trabajando. Es como una especie de índice de todos los, o más bien un pequeño diagrama de clases bien detallado de todo lo que tengo en la clase con la que estoy trabajando. En la parte inferior tenemos la consola, que como les expliqué, salen respuestas que tienen que ver con errores o si estamos trabajando con salidas o entradas de datos utilizando líneas de texto. Y en este cuadro central es donde yo programo, donde voy a tener mis diferentes clases y las voy a ir trabajando una a una. ¿Ok? Entonces, para comenzar, vamos a iniciar un proyecto. Le doy clic en File, New, en el menú, Java Project. ¿Ok? Si ustedes instalan una versión de Java que maneje otros lenguajes de programación, pues pueden aparecer aquí también otros lenguajes, un proyecto en C++, un proyecto en Python. En este caso, esta versión de Java está solamente esta versión de Eclipse está únicamente con Java. Okay, entonces le digo File, New, Java Project. Se me abre una ventana. En esta ventana me pide el nombre del proyecto. Vamos a llamarle POO, Programación Orientada a Objetos, o vamos a llamarle primer programa mejor. Primer programa. Ok. Y aquí sale una serie de datos que al principio lo vamos a obviar
pero bueno, rápidamente para decirles, el JRE es la versión de Java que está instalada en mi equipo. ¿Ok? Hay personas que pueden tener varias versiones como aparecen acá, pero yo les digo con qué versión es que se está compilando. ¿Okay? Aquí dice la versión 1.8 de Java. Y bueno, datos sobre cómo se va a correr el proyecto y algunas configuraciones. Sin embargo, no los vamos a tocar, le vamos a dar Finish. Y listo. Si me voy en el Package Explorer, en el lado izquierdo, vamos a tener el nombre del programa, mi primer programa. Fíjense que esto es una carpeta y esto es lo que él en realidad crea una carpeta. Y dentro de él tengo una lista de archivos que es JRE. Fíjense que es el mismo que dice cuando creé el proyecto, que utiliza Java la versión 1.8 de el Environment Resource de Java. Y dentro están todos los archivos necesarios para que Java funcione. ¿Okay? Estos son los archivos mínimos necesarios para que compile cualquier programa en Java. Tengo una carpeta de recursos que dentro de él van a ir todas mis clases. ¿Okay? Vamos acá a la carpeta de recursos, le puedo dar botón derecho, le digo nuevo y vamos a crear una clase. ¿Okay? O también le puedo dar acá File, New, Class. ¿Okay? Una clase en Java en inglés es class. O puedo irme a la barra de herramientas, selecciono el icono de la clase que está acá, le doy clic y se me abre también la opción para crear una clase. Esta clase me dice que la carpeta origen es primer programa, que es el nombre del proyecto, y va a estar dentro de la carpeta de recursos. Él me dice si tengo algún packet y no aparece ningún nombre. Si yo no coloco ningún nombre, todas mis clases tienen que ir dentro de un paquete. Él va a crear un paquete que se va a llamar default, por defecto. Vamos a llamarle paquete. ¿Qué es un packet? Un packet lo vamos a visualizar como si fuese una carpeta, pero en realidad él cumple con más funciones que una simple carpeta. Él le da ámbito a cómo puedo acceder a diferentes clases. Eso es una forma de organizar mi proyecto, de mantener cierta modularidad, entre otras cosas, ¿no? Lo otro que me pide es el nombre de la clase. Vamos a escribirlo, vamos a llamarle a esta clase principal. Y una cosa que es importante, y me imagino que ya ustedes lo deben recordar por las demás asignaturas, cuando se habla de programación orientada a objetos, las clases siempre comienzan con mayúsculas. ¿Okay? Eso tiene que ver con el principio del camel case o dromedary case. Son buenas costumbres de programación y son reglas que la mayoría de los programadores a nivel mundial las establecen. Entonces, yo escribo acá principal con P mayúscula y listo. Tengo aquí los modificadores de acceso, en este caso esta clase es pública. Luego me dice si va a ser cuál es mi superclase. Esto tiene que ver con herencia. La superclase significa quién es el padre de esta clase. Y por defecto todas las clases en Java heredan de la clase JavaLang. ¿Ok? Object. Me indica si necesito alguna interfaz. No vamos a colocar ninguna interfaz. Pero si vamos a esta parte que está acá donde dice qué métodos quiero crear. Entonces hay uno que dice public static void main. Ese es el método por defecto que va a buscar Java cuando compile para ejecutar un programa. Ahorita les explico más esto y vamos a darle finish. ¿Ok? Fíjense acá en el lado izquierdo, ahora donde dice primer programa, está mi carpeta de recursos. Y dentro de mi carpeta de recursos ahora tengo un paquete. Fíjense que tiene forma de paquete el icono. Y dentro de ese paquete está una clase que se llama principal.java. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de ciertos conceptos que estoy nombrando acá que son interesantes. Principal.java es el nombre de mi clase que aparece ahora en la ventana central. Él dice que pertenece al paquete, paquete, ¿okay? Que acabo de crear, que está contenida dentro de él. Y public class principal significa que mi clase se llama principal, ese fue el nombre que le dimos. Y tiene un método que es main. ¿Ok? Este método es el método que vamos a utilizar, que es el principal. Les explico. Java trabaja 100% orientado a objetos. Significa que todo tiene que estar dentro de una clase. Cuando Java se compila y se ejecuta, él va a buscar de entre todas las clases que estén en el proyecto cuál de ellas contiene el método main.
y el que contenga ese método main, por ahí es donde comienza a ejecutarse el programa. Por lo tanto, significa que solamente debe haber un método main en todo tu proyecto. Si hay más de un método main, él no va a saber con cuál va a arrancar. Es un error. Entonces, dentro de mi proyecto de Java solamente debe haber una clase que tenga el main, y en este caso, la clase principal va a contener el método main de este proyecto. ¿Ok? Voy a explicarles unas partes teóricas de todo lo que les estoy diciendo aquí. La programación orientada a objetos, como les comenté hace unos momentos, sustenta 4 grandes pilares. Uno es la abstracción. La abstracción es tomar lo más importante de un problema para yo poder desglosarlo y que esos datos que yo extraigo sean comunes. Por ejemplo, si yo tengo un programa de registrar vehículos, una clase es un vehículo. Pero un vehículo en la vida real tiene demasiadas partes, demasiadas funciones, demasiados nombres, piezas, modelos, placas. Entonces yo necesito hacer una abstracción de todos esos datos que tiene un vehículo y concentrarme en aquellos que necesito para resolver mi problema. Si es una venta y compra de vehículos, ¿qué cosas necesito del carro? La marca, el modelo, la placa, el año, ¿okay? Las condiciones en las que está, ¿okay? Entonces, de todas las cosas que puede tener un vehículo, de todos los datos, de todas sus acciones que puede realizar, tal vez esas son las mínimas que yo necesito para poder trabajar con la venta de vehículos. Eso es una abstracción. Tenemos también el polimorfismo en la programación orientada a objetos. Bueno, esto es más difícil de explicar con un ejemplo de la vida real, pero sí tiene que ver mucho con la programación. El polimorfismo me permite, por ejemplo, hacer sobrecargas de métodos. Me imagino que ustedes ya lo vieron en C++. Sobrecarga de métodos significa que si yo tengo un método que se llame calcular operación, ¿ok? Yo puedo tener ese método con ese nombre sin ningún parámetro de entrada. Puedo tener ese mismo método, calcular operación, con 2 parámetros de entrada. Puedo tener ese mismo método con 3 parámetros de entrada y cada parámetro de entrada sea un tipo de dato diferente. Y él sabe cómo va a administrar esa operación internamente. Eso es sobrecarga de métodos. Significa que con el mismo nombre del método puedo realizar diferentes opciones siempre y cuando los parámetros sean diferentes. Eso es un ejemplo de polimorfismo. También existe sobrecarga de constructores. Puedo tener varios constructores. Recuerden que el constructor es un método especial que está vinculado directamente con la estructura de la clase, pues tiene el nombre de la clase. También hay algo muy poderoso en el polimorfismo que muy pocas personas emplean, que a través de la herencia yo puedo asignarle a una clase padre directamente un valor de una clase hijo. Esto lo digo así y tal vez cueste entender. Más adelante, cuando empecemos a programar, se lo voy a mostrar. Y permite de esta manera poder hacer enlaces dinámicos con ciertos datos. Puedo hacer refundiciones de tipos de clases siempre y cuando respete la estructura de la herencia. ¿Okay? Eso en la parte de polimorfismo es muy, pero muy poderoso. La herencia, que ustedes me imagino ya la vieron en programación 2, es simplemente heredar de una clase que es padre, que puede ser cualquier clase que yo haya creado, hereda todos los atributos y métodos de esa clase. Y puedo utilizarlos en una clase nueva. Y sobre esa clase nueva puedo crear nuevos métodos y nuevos atributos. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que nos permite ahorrar código. Al yo heredar, estoy reusando el código de otra clase que ya existe. Y eso me ahorra mucho tiempo de programación. Es una forma poderosa de programar porque estoy escribiendo menos código, es más eficiente. ¿Okay? Y por último tenemos la encapsulación, que me permite indicar qué tipos de datos, qué identificadores o qué métodos o incluso qué clases pueden ser vistas o no por el mismo programador a medida que va desarrollando a lo largo de su sistema. Les explico. Por ejemplo, yo puedo tener unos atributos que son privados. ¿Por qué? Porque yo quiero que cualquier otro programador que también esté trabajando en el sistema no pueda modificar directamente ciertos atributos de una clase directamente, sino que tenga que irse a ciertos métodos y mantener el orden
y la estructura del código. Eso es muy importante. Igual a las clases. Yo puedo decirle si una clase la puede ver otra clase desde otro paquete o solamente la puede ver desde el mismo paquete en el que me incluyo. Cuando yo hablo de paquete, me refiero a esos paquetes, al paquete que acabo de crear que dice packets, es de tipo packets. ¿Por qué? Porque él, aparte de organizar como una carpeta las clases, también les indica de que las clases que están dentro de ese paquete pueden usarse directamente. Yo también le puedo indicar de que esa clase no puede ser vista fuera de ese paquete. Entonces, otra clase que esté dentro de otro paquete no puede ver esa clase. Esto también puede ser un poquito enredado de entender, pero a medida que se hagan programas uno le va viendo la utilidad, porque si hay un equipo de desarrollo, nadie que por ejemplo esté desarrollando el módulo de compra puede traerse clases del módulo de venta si estas están declaradas que no pueden ser usadas fuera de ese paquete. Entonces me permite tener una forma estructurada y organizada del desarrollo de mi software. Vamos a esta parte y ahorita se los voy a mostrar también con los archivos. Nosotros ahorita acabamos de crear un proyecto. Ese proyecto se llama Mi Primer Programa y dentro de Mi Primer Programa creamos una clase que se llama Principal y contiene el main. Bueno, cuando nosotros creamos esa clase principal, fíjense que se llama principal.java, se llama la clase. Este es el código fuente. Dice Mi Primer Programa.java, en realidad no se llama Mi Primer Programa, este es un ejemplo acá. La clase que yo acabo de crear se llama principal.java. Cuando yo ejecuto ese programa, él se compila, ¿okay? Como la mayoría de los lenguajes, como ustedes vieron en C++. Él agarra y compila, pero a diferencia de C++, él no ejecuta el compilado de una vez. Él hace como una especie de precompilación, creando un archivo que se conoce como bytecode o byte de código. Ese es un híbrido entre un código de fuente normal y código de máquina. Es como una precompilación, generando un archivo de extensión .class. ¿Okay? Las extensiones de archivo .class significa que son archivos bytecode. ¿Okay? ¿Por qué hace todo esto Java? Porque Java es un lenguaje multiplataforma y esto no lo es C. Ustedes han venido trabajando con C. ¿Qué significa que sea multiplataforma? Que puede ser ejecutado en diferentes sistemas operativos de diferentes equipos. O sea que si ustedes hacen un programa en Java, él se ejecuta a través de la máquina virtual del Java, JVM. Y eso viene cuando uno instala el Java en la computadora, el JRE. Fíjense, ustedes para poder programar tienen que descargar el JDK, que es el Java Development Kit, el kit de desarrollo. Pero para que cualquier persona pueda trabajar con un programa que esté hecho en Java, necesita descargar Java. Que no sé si ustedes han visto, cuando uno está en un navegador o instala un programa y dice, se va a instalar la última versión de Java, y uno le dice continuar. Bueno, él instala el JRE, que es el Environment Resource de Java, los entornos, los recursos de entorno de Java, y que incluyen la máquina virtual. ¿Qué hace eso? Él toma el archivo bytecode, lo interpreta y lo ejecuta. Ese Java puede estar instalado en una máquina que tenga Mac OS, o sea, una Apple, una máquina que tenga Solaris, utilizando Unix, o Linux también, o una máquina que tenga Windows 32 o Windows 64. Él agarra ese mismo programa, utilizando el Java que está instalado en cada máquina, él interpreta el programa y lo ejecuta. Y se va a ver igual en las tres plataformas. Y esto es algo sumamente poderoso que tiene Java. ¿Okay? Volvernos al proyecto. Y fíjense, mi proyecto se llama Mi Primer Programa. Tengo una clase que se llama Principal Java. Ahora, ¿dónde está ubicado este proyecto? Bueno, cuando ustedes abren Java, él les dice que deben crear una carpeta donde van a guardar sus proyectos, todos los proyectos. Por lo general, esa carpeta se llama Workspace y la crea en mis documentos. Entonces yo me voy aquí a mi explorador de archivos, me voy a mis documentos y busco la carpeta aquí, Eclipse Workspace, y voy a buscar una carpeta que se llame Primer Programa. Aquí está. Voy a bajar un poco más para que lo puedan ver. Y me voy y aquí dice Primer Programa, creado hoy 11 de abril del 2021. Le doy doble clic
y dentro de él tengo unos archivos project y class path, que esto es para tener la ruta y demás información para que Eclipse pueda manejar el proyecto. Pero lo importante es que si me voy aquí a recursos, tengo el packet que se llama paquete, que es una carpeta, y dentro de él está el principal. Y fíjense que él dice que el principal es un archivo de Java, .java, ¿ok? Que es el que estamos viendo. Eso es en recursos. Y si me voy a bin, también hay una carpeta de paquete y dentro de él está principal.class, que es el archivo bytecode, que es el precompilado que hace Java para poder trabajar. Entonces, todo eso está guardado acá. ¿Ok? Y tengo una carpeta de configuraciones. Entonces, volvamos otra vez al proyecto y ya sabemos que tenemos tanto el principal.java como el archivo bytecode, que es el precompilado. ¿Okay? Vamos a continuar y voy a escribir la línea de código más famosa cuando se está iniciando un programa, que también lo vimos en el video anterior. Escribo system y fíjense acá, yo voy a escribir system, que es para utilizar la clase de sistema, del sistema. Yo puedo escribir sys y presionando la tecla control y espacio, él me da la sugerencia de que cuál es la clase que yo puedo utilizar. Si ustedes ven, esta ventana que él se abre mostrándome todas las clases, interfaz o sentencias que puedo utilizar, esto lo hace la interfaz de desarrollo Eclipse, y esto se conoce como Intelligent Sensitive. O sea que él es sensitivo a lo que tú escribes y te da sugerencias. Fíjense, lo que aparece en círculos verdes con la C son clases, lo que aparece en morado con I son interfaz, y lo que aparece en cuadritos son directamente sentencias. ¿Ok? Entonces vamos al primero, que es System Java Lang. Esto es interesante. Cuando ustedes crean un proyecto, ¿se acuerdan cuando creamos el proyecto y luego creamos la clase? Él dice que esa clase va a heredar de Java Lang. Por eso es que él no me está pidiendo librerías como normalmente pasa en C++, que yo tengo que declarar o importar las librerías. En este caso yo no necesito importar System porque él pertenece a Java Lang, y como vimos, Java Lang, todas las clases heredan de la clase Object y esas pertenecen a Java Lang. Escribo System, punto. Al escribir punto, de una vez el Intelligent Sensitive de Eclipse me da algunas recomendaciones. Claro, él me muestra todo lo que tiene que ver con System. Yo escribo O de out y automáticamente él filtra por O y aparece la primera opción, O. Lo selecciono, luego punto, print. Aquí yo voy a escribir más completo porque necesito escribir print line, print ln. Le doy clic y dentro del paréntesis voy a escribir entre comillas, porque recuerden que entre comillas se escriben los strings. Hola mundo. Le doy acá en play, o también puedo presionar la tecla F11 para ejecutar la aplicación. Fíjense, en este caso él me abre una ventana y me dice que salve el programa. Para poder ejecutar siempre debo salvar. Para salvar le doy acá en el disquete, si es solamente esta clase. Si he modificado varias clases, le doy a esta que son varios disquetes y él guarda. También puedo utilizar en la tecla abreviado Control S, y Control S me guarda el proyecto. Ahora sí, presiono F11 y en la parte inferior de la consola me aparece el texto Hola mundo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo básico, el programa más básico que uno realiza en Java. Otra cosa que les quiero mostrar, déjenme acomodar para que lo vean acá, es la estructura de Java. Java, como les dije, todo tiene que estar contenido dentro de las clases. Y una clase se declara así: public class, el nombre de la clase, y todo tiene que ir contenido dentro de este rango de corchetes. Fíjense cómo se abre acá y se cierra acá. Todo tiene que ir dentro de estos corchetes. Todo lo que, si usted escribe algo, un código, un atributo, un método, fuera de estos corchetes, es un error. Todo tiene que estar contenido dentro de una clase. Igual los métodos. Por ejemplo, main es un método y se escribe de esta manera: public static void main, y tiene por parámetro un arreglo de string que se llama args. ¿Ok?
pero fíjense que él abre llave y cierra llave también. Todo lo que tenga que ver con este método main está contenido dentro de estos corchetes. ¿Ok? Esto que aparece aquí en verde es un comentario. Los comentarios en Java se escriben con dos slash. Dos slash y escribo un comentario. ¿Ok? Eso es importante, sobre todo cuando se está realizando proyectos, hacer comentarios sobre el código que se está realizando para que cualquier otra persona que también trabaje con usted en el desarrollo de un programa sepa lo que hizo. ¿Ok? Si necesito escribir varias líneas de comentario, escribo slash asterisco, puedo escribir varias líneas de comentario y se cierra con asterisco slash. Esta es otra forma. Hay veces donde uno escribe, por ejemplo, un método que es muy complicado y se requiere varias líneas para explicarlo. Okay, vamos a borrar este comentario y tenemos la línea de hola mundo. Lo otro que es importante es que Java, como lenguaje de programación, es case sensitive. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, el método main. Main es un método que va a reconocer y va a buscar Java para compilar, pero no es igual escribir main en minúscula como él lo recomienda o como él lo pide, a escribirlo con mayúscula. Si yo lo escribo con mayúscula, él lo va a aceptar acá, pero si yo guardo y trato de correr el programa, fíjense que aquí me da un error, dice error, no se ha encontrado el método principal en la clase paquete principal. Defina el método principal, en este caso el método main, para el siguiente módulo. Public static void main. Fíjense que él te dice, debes declarar este método para poder arrancar. Y main está en minúscula. Dice, pero main, aquí lo escribo en mayúscula, profesor, pero no significa lo mismo. Sí, puede significar lo mismo para nosotros, pero para el compilador de Java no es lo mismo. Entonces tiene que ser escrito en minúscula. Hablando de esto, hay dos cosas importantes que deben saber. Como hablamos, hay un convenio a nivel mundial entre los programadores cómo se debe escribir en programación orientada a objetos. Los convenios son que las clases, ¿okay? El nombre del proyecto, el nombre de las clases, va en mayúscula. ¿Okay? Y eso se conoce como camel case. Por ejemplo, la clase principal comienza con P mayúscula. Si se llama, por ejemplo, programa principal, la clase no se llama principal, sino programa principal, yo debo arrancar en mayúscula, programa principal. Pero ¿qué pasa si lo escribo todo en minúscula? Lo que continúa, que tiende a enredarse. O sea, cuesta leer que son dos palabras que dicen programa principal. ¿Por qué esto? Porque yo no puedo utilizar ni caracteres especiales para el nombre de los identificadores, por lo menos no dentro de él, que dentro del nombre. Puedo comenzar con piso, puedo comenzar con símbolo de dólar, pero no puedo utilizar otros caracteres especiales y no dentro de la palabra. Entonces fíjense que si escribo programa principal no se entiende. O sea, pero si puedo agarrar la segunda P de principal, que es donde comienza la segunda palabra, y escribirle en mayúscula. Esto sí se puede hacer. Y esto se conoce con el nombre de camel case. ¿Por qué camel case? Porque tiene forma de camello. Recuerden que los camellos tienen dos jorobas. Tengo una mayúscula acá baja y luego tengo otra mayúscula acá. ¿Ok? Entonces cuando yo tengo el nombre de un programa, por ejemplo, el nombre de un identificador y quiero colocarle más de dos palabras, puedo utilizar la forma camel case para poder darle que se pueda entender. Fíjense que es más fácil leer programa principal si veo que la segunda palabra comienza en mayúscula. ¿Ok? A esto se le llama camel case. Recuerden, las clases y los nombres de los proyectos arrancan en mayúscula. Vamos a dejarlo con el nombre original, porque si no me va a dar error, porque ya el nombre está vinculado acá al nombre del archivo. El nombre del archivo tiene que ser igual al nombre de la clase. Aquí no lo puedo cambiar. Por ejemplo, un método. Vamos a escribir aquí el nombre de un método. Public, eso me indica que es público, un modificador de acceso. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a decirle que él no devuelve nada. Esto es parecido a C++. Void calcular
abro y cierro paréntesis, abro llave, ¿ok? Esto es un método, calcular. Pero por lo general, a veces yo tengo atributos y los atributos llevan get y set. Get es obtener, set es escribir, y eso lo han visto ya en C++. En programación, en el mundo de la programación, cuando yo tengo clases que tienen muchos atributos, escribir para cada atributo los get y los set es un trabajo bastante grande. Por ejemplo, si tengo 10 atributos, voy a tener 20 métodos, 10 get y 10 set. Por ejemplo, si tengo un atributo que se llama nombre, voy a tener un método que se llame getNombre, que es obtener nombre, y setNombre, que es escribir, configurar ese nombre, o sea, darle un valor. Como esos tienen dos palabras, vamos a suponer aquí en calcular, puedo tener un getCalcular, ¿ok? O un setCalcular. Los métodos, los nombres de los atributos, de las variables, van en minúscula. ¿Okay? Entonces uno diría, bueno, aquí este nombre de este método está bien, está todo en minúscula. Pero pasa lo mismo que en el ejemplo del nombre de la clase. GetCalcular junto es difícil ver dónde termina una palabra y comienza la otra. Entonces yo puedo agarrar la C de calcular y la escribo en mayúscula, y aquí es más fácil de leer, GetCalcular. Esta forma de escribir se conoce como Dromery Case. Dromery es dromedario. Y dromedario es parecido a un camello, pero solamente tiene una joroba. ¿Ven? Él arranca en minúscula, tiene una mayúscula que es como una joroba y continúa. ¿Ok? Entonces tengo el formato Dromery Case. Entonces, para los nombres de las clases y los proyectos utilizo Camel Case. Para el nombre de los métodos, los identificadores como atributos, variables, es Dromery Case. Esta forma. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, como estaba observando, ya llevamos aproximadamente algo más de 30 minutos. Vamos a dividir este video en dos partes. Vamos a dejarlo hasta acá. En la próxima parte vamos a hacer un ejemplo de herencia. Vamos a explicar herencia y vamos a ver ciertas cosas que tienen que ver mucho con Java y cómo trabajar dentro de Eclipse. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video.